Bueno, un saludo para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras. Bienvenidos a este nuevo café, ¿no? De este domingo. Y pues les agradecemos a todos quienes están allá, los oyentes, a quienes nos siguen, ¿no? Y nos envían sus sugerencias, a todos esos colectivos de las diferentes ciudades. Nos escriben a estos nuevos escritores y escritoras que por ahí también eh, nos solicitan espacios, ya en su momento los tendremos pues con nosotros, porque ustedes, los oyentes, son los que hacen posible que nosotros continuemos pues con esta función, con nuestra labor, que tiene simplemente la intención de enriquecer nuestro acervo cultural y aterrizar, acercar más la cultura, los libros, el arte a los jóvenes, a las niñas, a los niños de diferentes lugares. Hoy tenemos una invitada muy importante, ¿cierto? Se trata de Pamela Moncelli. Ella es chilena, es profesora de lenguaje y comunicación. Comenzó a escribir desde los 10 años. El primer cuento fue publicado a los 11 años en el diario La Tercera, en el suplemento infantil y Carito en el 82. Y desde allí no ha parado pues de escribir. En el 95 aparecen algunos de sus poemas de la antología Desatados Soles, suspiciada por la SESH, la Sociedad de Escritores de Chile, y aparecen varias antologías también nacionales e internacionales. Mm, Ella en marzo en el 2021, recibe el premio Patio del Sur por su difusión cultural. Escribe también un libro que se llama Tocto, la puerta de los sueños, junto a la colombiana Yasmina Scarpeta, ¿no? Ese año, en el 2021, lanza su primer libro, Justapuestos, Poemas y Relatos, que es de la editorial Santa Inés de Chile. Su próximo proyecto, de cual seguro habrá mención, es una novela corta, será una novela corta llamada María Sombrero. Bienvenida, Pamela. Y para nosotros, pues es un verdadero privilegio que tú nos acompañes este día. Para mí es un maravilloso privilegio estar aquí en tu programa, querido Rubén, desde un país que le tengo mucho cariño, como es tu bella tierra, Colombia, donde he podido crear, donde sé que hay grandes creadores también, y he estado en El Dorado nada más, pero he estado y sé que allá a lo lejos se ve una selva generosa, suculenta, que espero algún día conocer en mayor profundidad, porque estaba en el aeropuerto. Bueno, ¿qué te digo? Feliz de estar empezando este año con una primera entrevista en tu programa de café con Rubén Darío y espero les guste lo que yo creo, mi poesía, mi narrativa. Esa sería mi Bueno, presentación. sí, bueno, bienvenida siempre. ¿Y por qué no empiezas comentándonos, Pamela, eh, tus primeras experiencias con los libros, con la lectura, ¿no? Desde la infancia, ¿cómo Ajá. fue esa experiencia? ¿Cómo te acercas, ¿no? A la lectura y a los libros. Bueno, me acerco a los libros, aunque no lo crean, yo voy a contar una infidencia que a mí me costó increíblemente. Yo creo que debo haber tenido dislexia, que en esos años no se diagnosticaba, quizás como es ahora tanto. Entonces yo quedé como una niña que le costaba increíblemente leer, le costaba descifrar, decodificar los grafemas, convertirlo en palabras. O sea, me costó leer. Y increíblemente con un libro que nunca voy a olvidar, un libro de lectura, no de historias, el libro Lea, yo aprendí a leer tarde, a los 9 años, y la situación económica acá de mis padres no era tan buena. Las vacaciones acá en Chile para los chicos termina el año escolar en diciembre y son 2 meses de enero y febrero donde tienes vacaciones
la mayoría de las familias sale a la playa, a la piscina, a lugares. Bueno, en mi caso no estaban los recursos, entonces en el patio de mi casa había un gran parrón, precioso parrón, y yo dije, bueno, no voy a salir de Santiago, pero tengo libros, así que los libros se convirtieron en mis mejores compañeros de vacaciones. Y ahí yo comencé y me convertí en una empedernida lectora, en una voraz lectora, y comencé con libros grandes, y uno de los grandes libros que conocí más o menos a la misma edad que ella escribió su diario fue el diario de Ana Frank. Yo tenía 13 y ella creo empieza a los 14 a escribir ese libro, y entonces había una cercanía y con ese libro. También recuerdo haber leído un libro justamente de más de 300 páginas. Yo me asombro cuando yo lo digo, wow, la historia fue muy buena, pero fue en una semana que me leí un mamómetro, una cosa gigante, que era justamente la historia de un profesor que recién empezaba a hacer clases, se llamaba El Poquita Cosa, no recuerdo el autor, pero fue cautivante esa historia, y yo de ahí ya no solté más los libros, o sea, fue una cosa impresionante, eh, y todo lo que ellos dejaron en mí, yo descubría palabras nuevas, palabras que usualmente mis profesores no decían. Por ejemplo, una de las palabras que en algún libro antiguo leí, empero, que es de pero, por consiguiente, pero es una palabra que ya no se ocupa en forma cotidiana, pero en ese libro quedó y no lo olvidé hasta el día de hoy. Entonces, para mí los libros fueron una puerta de escape al aburrimiento, al tedio, a la calor, y saber que podía descubrir muchas cosas, y de ahí dije, algún día yo también quiero ser escritora, también quiero escribir. Bueno, esa fue como mi primera llegada a los libros, querido Rubén. Bueno, cuéntanos, sí, muy bien, ahora háblanos ahí como en ese mismo sentido donde estabas pues explicándonos que un poco qué significaba. Para ti Ajá. entonces, ¿qué significa la lectura? Y además, más la lectura de textos literarios, ¿sí? Como qué requisitos, si se puede llamar, se necesita para entrar a ese mundo posible que nos da la literatura. O sea, ¿qué significa la lectura? Para ¿Cierto? ti, sí, para ti, Para ¿qué, mí, qué es bueno, leer textos literarios sobre todo? para mí la lectura significa parte esencial de mi existencia. O sea, yo no concibo mi existencia sin leer, sin la lectura, porque me sentiría muy vacía. Yo creo que soy un ser, un ser vivo de palabras, de letras, entonces un animal de lectura no podría, yo no podría concebir mi vida sin un libro, o sin por lo menos una vez al mes leer algo, no podría, no lo concibo. La importancia de ello radica en que, bueno, eh, primero llegó la lectura y después llegó la pedagogía, y la pedagogía no puede ir, no va de la mano, va así concadenado junto a la lectura. La importancia de ello, de crear historias y de engrandecer nuestro vocabulario, nuestro léxico, hacerlo más amplio. No, yo no consigo, esa es la importancia. O sea, sin lectura, Pamela Simoncey no existe. Digamos, si se necesita, desde tu experiencia, ¿qué nos dirías para acercarnos o para entrar a la lectura precisamente, pero de textos literarios, ¿no? Que este tipo de textos pues es diferente a otros textos no literarios y en ese sentido pues se requiere como de una predisposición diferente, ¿no? Asumir como otro rol el lector. Claro, exactamente. El texto literario es una puerta a mundos diferentes. Entonces, los requisitos yo creo que de un buen texto literario, que te emocione,
que te atrape en lo posible en las primeras páginas, que te, que te entretenga y en lo posible que sea una lectura no impuesta, como nos pasó a muchos de nosotros que nos imponían un libro tal, que entonces en vez de acercar al niño, al joven, al adolescente a la lectura, lo ibas alejando. Creo que por ahí va de tomar en cuenta los intereses de los estudiantes para una lectura, y sobre todo si es un texto literario, o sea, no podemos, una historia que quizás no tenga sentido, no le haga sentido a un chico, yo no le voy a decir, mira, tienes que leer con todo el respeto que se merece, con todo el respeto que se merece el Quijote, porque a lo mejor en ese momento él no va a estar preparado para el Quijote, pero sí cuando sea más grande, sea más adulto, no digo con esto que a lo mejor algún chico o joven, adolescente, quiera tomar el Quijote, maravilloso, pero no todos. Entonces, si, por ejemplo, le digo, ¿quieres leer? ¿Qué libro te gustaría leer a ti? De qué género? Ay, a mí me gustaría leer de terror. Buscamos algún libro de terror que nos guste a todos, lo estoy diciendo desde el punto de vista como maestra. Creo que esa es una de las maneras de acercar a los textos literarios para que tengamos más lectores. Yo creo que eso se trata porque sabemos que ha ido en retirada, los chicos están todo el día en el celular, en las tablets, en el computador y no precisamente leyendo. Entonces yo creo que también es una ausencia de querer tener la claridad de decir, bueno, esto me gusta a mí, pero no necesariamente le va a gustar a un niño o a un adolescente. Yo creo que por ahí va a tomar en cuenta los intereses de los Bien, chicos y de las chicas. bien. Y ahora, eh, acercándonos ya un poco a tu proceso creativo, ¿no? A tu parte en la que tú escribes desde hace mucho, desde los 10 años. Uh -huh. ¿Cuándo decides, a ver, cuándo decides publicar, sí? ¿Por qué, no? ¿En qué momento dices, bueno, yo ya quiero que me lean y quiero pues publicar un libro? ¿Y cómo logras esas historias que tú construyes? ¿Cómo logras poder producirlas? O sea, ¿cómo las escribes, no? ¿Qué tanta influencia tienen los otros textos? ¿Qué lecturas te influyen en el trabajo de Pamela Simoncelli? ¿Y cómo lograste separarte un poco de esas otras voces de esos libros? Ajá. Muy buena pregunta, Rubén. Bueno, voy a hacer como un resumen. Comienzo a escribir desde muy pequeña. Desde los 9 años tengo visualizado un diario de vida. Comienzo leyendo un diario de vida. O sea, perdón, escribiendo mi diario de vida, cosas que le pasaban a una niña de 9 años, en fin. Y tengo deuda con varios autores. Yo creo que todos los que escribimos tenemos deuda, porque esto es una aposta. O sea, voy a entregarte esto, tú toma lo mejor de mí, pero crea tu propio estilo, crea lo tuyo, crea tu propia. Yo soy una convencida que todo gran escritor, porque creo que no hay que soñar, si es que vamos a soñar, soñemos en exagerado, porque no podemos quedarnos en chiquitito, en pequeñito. Yo creo que el que se toma esto de escribir como, ya no como un simple hobby, sino como una profesión, eh, tiene que saber que tiene que crear su propia, en mi caso, yo digo, sigo creando mi propia catedral de versos. O sea, soy una deudora. Primero voy a nombrar a la gran, para mí gran, y la considero una amiga, eh, y que no pudo, ella increíblemente ya no pudo lograr lo que quizás muchos que la admiramos lo logramos, saber ser escritora, como fue Ana Frank. O sea, el sueño de esa niña era convertirse en escritora, pero ya sabemos todo lo que pasó, no lo pudo. Su padre, Otto Frank, publica su diario y ella se convierte en forma póstuma en escritora.
yo le debo a ella, yo siempre decía, yo quiero ser escritora, en algún momento quiero ser escritora. Y se dio, se fue dando, mi proceso personal se fue dando muy precozmente, o sea, yo veo publicado un cuento mío, El gato que perdió sus 7 vidas, en un gran diario de gran tiraje en ese momento en Chile, en un suplemento infantil, donde mandaban infinitos niños, deben haber mandado su obra, y, una de las cosas más bellas, nunca voy a olvidar, cuando yo tomo ese diario con mis 11 años y veo mi nombre ahí impreso, que dice Pamela Simoncelli, 11 años, el cuento, y yo no digo, soy yo, soy yo. Entonces yo dije, ya soy escritora, o sea, no era, quizás, o era, pero 11 años, y yo, para mí fue una de las felicidades más grandes y no lo olvido. Y bueno, y después seguí, publiqué en la revista Dos Puntos, una revista juvenil. Después fui a la radio a leer con 14 años, leí mis poemas La Juventud, y proseguí. Después me gané una beca también en un diario importante en el diario La Época, un diario chileno. Me gané una beca, participé con muchos chicos de Chile, muchos, y finalmente quedamos solo 37. Habían participado chicos que desde Punta Arenas, desde Arica a Punta Arenas, y yo me sentí halagada porque quedé ahí también clasificada, ganadora de esas becas que me hacían clases de literatura y periodismo. Y bueno, y dije, ya esto va más allá, y nace mi libro Yuxtapuestos, Poemas y Relatos, que es un libro mi primer libro como tal. Yo ya tengo varias antologías nacionales e internacionales, pero nace este libro que también venía con una marraquetita, porque, bueno, no queda ningún libro físico, lo tengo en digital en Amazon. Y este libro, vino un señor de Estados Unidos y buscando le dice mi editora, necesito su catálogo. Y ella le muestra el catálogo con todas las obras, novelas, eh, otros, otros géneros, y habían 2 poemarios solamente, el de otra persona, de otra autora, y el mío. Y entonces, como a las 5 de la mañana, la editora me manda un WhatsApp y me dice, oye, tu libro quedó, y yo estaba haciendo planificaciones, imagínate, y mi libro ha quedado seleccionado para estar en el catálogo de la Biblioteca del Senado en Washington, D.C., Estados Unidos. Entonces está en literatura latinoamericana, poesía chilena, y ahí está el yuxtapuestos, poemas y relatos. Así que ha sido un camino no fácil, no fácil, Rubén, un camino difícil, porque creo que en toda nuestra Latinoamérica no es fácil publicar un libro, y acá en Chile tampoco. Entonces, yo digamos, ese honor de estar en esa gran biblioteca donde hay una copia original de la Biblia de Gutenberg, y que esté también mi libro, para mí es wow. Y bueno, ahora sigo con este libro que escribí también con una gran escritora dominicana, de República Dominicana, Santo Domingo, Ana Romero Franco, que es mi libro, el último, Desde África hasta la Patagonia, que es un libro maravilloso, porque habla del racismo, de la falta de oportunidad, del abuso de poder, de todo lo que pasó lamentablemente en el periodo de la conquista. Y bueno, que eso repercute de algún modo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy, lamentablemente, en nuestra América Latina sigue habiendo racismo, cuando ya no, eso debería estar totalmente borrado de nuestras mentes, pero ahí sigue. Pero para eso estamos luchando, y para eso los escritores, los auténticos escritores y poetas, luchamos para que esas cosas que ya no deben existir, el egoísmo, eh, el abuso, ya no estén. Entonces, este es mi último libro, escrito a 2 manos con esta gran autora dominicana, que es Ana Romero Franco. Es lo que tengo en este momento. Y este año 2025, mi querido Rubén, lo que estoy escribiendo, y voy a terminar,
Dios mediante, a fin de año, es María Sombrero, que es mi novela a la cual me estoy abocando al 100%. Y bueno, Bien, soy una doctora de muchos sí, autores. perfecto. Cuéntanos un poco cómo es ese proceso de escribir, ¿no? En tu caso, y en el primer libro, si fuiste recopilando ya historias que tenías, las fuiste acomodando, cuánto duró, cómo nace una historia, ¿no? Cómo nacen los personajes, qué diferencia tienes cuando escribes poema y narrativa, si es la misma dinámica, si haces lo mismo, o de pronto lo haces, tienes otros métodos. Háblanos un poco de esa parte. Bueno, claramente, mira, yo siempre me consideré una narradora, una escritora. Nunca miré a la poesía. Increíblemente, a veces la boca te castiga y increíblemente he escrito mucho más poemas, más poesía que narrativa. La poesía me surge con bastante facilidad. Me- a veces una mirada, un río, un pájaro, un árbol, el movimiento de las hojas de los árboles, el sonido de los árboles, eh, la naturaleza y estar siempre con la mirada bien, la mirada del alma y la mirada de los ojos bien abierta. Yo escribo un poema. Puede ser a las 3 de la tarde, en la mañana, en la noche. No digamos que soy una poeta brújula, no tengo horario, pero sí tengo mi método, yo ando con unas libretitas y siempre estoy anotando, siempre hay algo interesante que uno pueda anotar, siempre hay una mirada, unas manos, es, en fin, un animal que te mira de alguna manera diferente. Creo que los creadores siempre tenemos que tener la mirada abierta, como digo, la mirada del alma y la mirada de los ojos. Y en cuanto a la narrativa, claro, yo comencé con diarios de vida de niña y mi idea siempre fue crear, tenía siempre en mente una novela. De hecho, tengo una novela inconclusa que escribí como entre los 18 y 20 años, que es eh, TikTok, el puerto de la esperanza, que es parecido al nombre del libro que escribimos con tu compatriota Yasmina Escarpeta. Eh, pero las historias que para la novela yo me concentro mucho más para la narrativa, porque considero que es un género no fácil de abordar. Creo que el autor, el creador, tiene que tener bien claro el tema de lo que va a hablar. Por ejemplo, yo estoy creando a María Sombrero, que es una adolescente de 15 años, que vive una historia fuerte. Ella vive en el puerto, que es nuestro mayor puerto, la joya del Pacífico, Valparaíso. Pero ella sufre de violencia psicológica, sistemática, por su madre. Entonces, yo tengo que saber cómo es el mundo de los adolescentes. No puedo llegar y escribir sobre un adolescente si yo ni siquiera sé lo que es un adolescente. Yo también fui adolescente, entonces eso ya me da un plus que yo tengo ese conocimiento y tengo un hijo adolescente y bueno, y trabajo con adolescentes, entonces creo que para escribir eh, debemos vivenciar también eso, haberlo sentido, haberlo vivenciado. Y pienso que es para Pamela Simoncelli en este momento, el tema de mi novela, el tema de crear algo narrativo, del género narrativo, me requiere más tiempo, más precisión, más estudio. En cambio, la poesía, increíblemente, se me hace mucho más sencillo y un poema yo lo puedo crear en una tarde, puliéndolo, dejándolo con las palabras que yo quiero poner. Pero no, en cambio, la narración
quizás porque lo dejé bastante tiempo de lado, se me hace un poco más complejo eh, y de más tiempo y de mayor reflexión. Y porque Sí, quiero entregar, con esto termino, quiero entregarle al lector una historia que lo emocione, que lo entretenga y lo emocione. Eso. bien. En ese sentido de entregarle al lector, mm, y tú dices que la experiencia, ¿no? La experiencia por ahí es importante sobre lo que voy a crear, porque eso de alguna manera hace que se identifique ese Eso. lector, que lo atrape porque se identifica. Y entonces, asimismo, la materia prima de dónde surge, ¿no? De aparte de esas experiencias, de vivirlas, pero también si son historias que ya conocías, si son de pronto por ahí argumentos de otros libros, si son historias de una noticia, ¿de dónde sale para crear? ¿De dónde surge la materia para crear esos cuentos, esos relatos? Mira, la materia surge de historias, muy bien dicho, querido Rubén, de historias que a veces te han contado, cosas que, vivencias de otras personas, y como te digo, a mí me ha servido bastante, quizás es un poco antiguo el sistema, pero a mí me ha servido, yo ando con mi libreta, y tengo una aplicación también en el celular que tú puedes, yo voy caminando y dice, oh, qué hermoso eso, y voy leyendo, voy dictándole a la aplicación y ella queda ahí impreso eso, ese pensamiento mío que quizás si no lo hago rápido se va a perder. Y bueno, de historias que te cuentan cuentos que quizás me contó alguna vez mi padre cuando yo era muy pequeña y puedo decirte que eh, tengo una muy buena memoria, entonces eso también me ha ayudado bastante retener historias y de mis estudiantes, con decirte que una estudiante en el último colegio en el que estuve, en un momento fuerte, emocionante, eh, ella me dice llorando por algo fuerte que me contó, me dice, profesora, tía, bueno, acá en Chile a veces nosotros los profesores nos dicen tíos o tías, eh, cuando hay mucho cariño, mucha, me dice, tía Pame, por favor usted escriba una historia de una niña que ha sufrido mucho, pero que algún día, cuando ella sea adulta, va a ser una gran profesional y va a seguir adelante. Entonces, esas cosas yo las tomo y se las impregno a personajes, a historias que yo voy a escribir el día de mañana. También, por ejemplo, soy muy amante de los animales, defensora de ellos, porque ellos no tienen voz. Entonces, también eh, mi primer cuento ya habla de un gato, o sea, siempre los animales estuvieron en mi vida, entonces, y continúan y hasta que yo deje de existir van a seguir. Entonces, los animales también son fuente importante de mi acervo literario, de mis historias. Y la vida misma, o sea, lo que va pasando, lo cotidiano, que a veces las cosas más simples son las más son las que te dejan más enseñanza y me pueden servir para crear grandes historias. Eso, querido Rubén. Bien, no, bueno, nos parece pues, muy interesante todo lo que nos has dicho para ir cerrando este enriquecedor diálogo. Solamente preguntarte es, ¿qué busca, no, Pamela Simoncelli dejar en el lector o suscitar con sus textos en ese que lee, que se logre, eh, que logre la obra hacerla en esa persona, ¿sí? Y si hay un público, hay un lector en específico al cual tú diriges los textos. Eso por un lado y finalmente, eh, como, ¿qué crees tú que se necesita para escribir sí o sí? Siempre esa es la última pregunta que hacemos. Ok, bueno, te respondo la primera. ¿Qué es lo que yo busco en un lector? ¿Qué me gustaría dejar? Bueno, emoción, primero, que mi libro diga, wow, hoy
esto me pudo haber pasado a mí, esto me pasó a mí, que se identifique, que mi libro le sea significativo y ojalá que no quede solamente en su biblioteca ahí guardado, empolvado, que lo lea, eso, que lo tome, lo lea y le deje algo, yo feliz que ya el lector quede emocionado. Las emociones que le produzcan van a ser absolutamente personales, individuales, claramente, porque la lectura de un libro que hago yo no va a ser la misma, tú lo puedes tomar el mismo libro, pero tú vas a tener otra lectura, claramente, porque somos diferentes, otras vivencias. Eso, la emoción y que le signifique algo. Y bueno, si me puede mandar un mensaje, me gustó tu libro, o esto no me pareció, también. Y bueno, la última pregunta era Sí, ¿qué se era la... necesita sí o sí para escribir? Ah, sí o sí. Y sí o sí, curiosidad, curiosidad. Creo que un auténtico escritor, un auténtico autor tiene que ser muy curioso, tiene que ir, investigar, pero creo que lo más importante es ser curioso y, por supuesto, ser un gran lector, porque creo que para escribir, porque yo empecé leyendo, primero leer, hazte amigo de los grandes, de los clásicos especialmente, porque vas a aprender mucho con ellos, Dostoyevsky, en el caso de ustedes, que también me encanta, Gabriel García Márquez, grandes, eh, Borges, Julio Cortázar, acá Oscar Castro, chileno, maravilloso. Entonces, creo que la lectura, primero, la lectura, porque te va a servir para todo, te va a abrir puertas, te va a abrir mundos diferentes, sin haberte movido, lo digo yo, que lo viví, los dijeron anteriormente las hermanas Bronte, yo sin haberme movido del patio de mi casa, vi mundos en esas vacaciones. Entonces creo que la lectura, ser un gran lector y ser curioso, creo que esas dos son imprescindibles en un gran autor. Leer y ser curioso, y la curiosidad, aunque tengas 50, 60, 70, 80, 90, que esté ahí siempre. Porque así comencé yo a los 9 años, siendo curiosa. ¿Qué dirá ese libro? Y me costaba leer, como te conté al principio, entonces creo que la lectura es importante porque va a hacer que la persona que quiera escribir eh, comience a abrir sus puertas mentales, espirituales, emocionales, a conocer otras palabras, vocabulario. Todo eso va a enriquecer el día de mañana sus historias. Entonces, lectura y curiosidad. Creo Perfecto. que eso es mi consejo. Eso. Muy bien, ¿no? Dos recomendaciones muy importantes, que es el leer y el no perder como esa capacidad de asombrar, ¿sí? De mantener siempre con esa habilidad, Curiosidad, digamos, más bien. claro. Bueno, agradecemos a todos nuestros seguidores, seguidoras, porque siempre nos acompañan, por haber estado allí, invitarlos para que el próximo domingo nos acompañen, porque tenemos una invitada muy importante también de las letras latinoamericanas. Y a Pamela Simoncelli agradecerle, decirle que está siempre bienvenida y que seguramente vamos a encontrarnos otra vez en algún momento, porque nos falta hasta una segunda parte, que es el tema de la educación, en el que ella también tiene mucha experiencia. Entonces, Pamela, un abrazo y muchas gracias. No, gracias a ti, querido Rubén Darío. Muchas gracias.